Y estuvo en la provincia de Misiones un especialista en política regional, Carlos Bauer, y charló con el señor Tony. Y tuvimos la oportunidad, así que le agradecemos también y darle la bienvenida aquí a la provincia de Misiones porque, bueno, es una persona que viene recorriendo bastante, fundamentalmente el país, pero está ubicado en lo que es la producción de contenidos en la Universidad UNILA de Brasil, defendiendo los ideales, proyectando los ideales de Lula da Silva. Así que profundizamos lo que representa Brasil en este momento, pero también qué proyecciones tienen, si hay posibilidades de crecimiento, cómo está la izquierda, la derecha, el centro. Bueno, de todo eso hablamos con el doctor que estuvo presente aquí en la provincia de Misiones para brindar también una disertación. Lo escuchamos. Buen día a la audiencia, un gusto estar con ustedes. Igualmente, bueno, realmente Latinoamérica es sorpresa permanente y ustedes que vienen ahondando y estudiando las transformaciones que se están generando en este momento, y nos gustaría tener esa mirada, digamos, cómo está Latinoamérica en este momento, en este mundo tan convulsionado también, ¿no? Sí, bueno, América Latina es para nosotros Sí. y es uno de los ejes que orienta la universidad. Sí. Una universidad creada por justamente el Partido de los Trabajadores, Sí. por Lula, y un trabajador que fue discípulo de uno de los más grandes pensadores latinoamericanos como Paulo Freire, Sí. Leonardo Boff, Frei Bettos, filósofos y teólogos latinoamericanos de la liberación, de extracto popular, de extracto obrero. Sí. Entonces, eso tiene que ver con uno de los más interesantes fenómenos filosóficos, políticos y económicos que ha generado América Latina, como es el Partido de los Trabajadores, el Movimiento Sin Tierra. Entonces, América Latina para nosotros, junto a muchos otros fenómenos, es uno de los campos de aprendizaje y de producción de los fenómenos políticos y filosóficos más interesantes. Sí. Sí, si uno tiene que hablar de renovación política en otro eje que no sea solamente el cientificista o el productivista, los fenómenos más interesantes en este último medio siglo, y si uno quiere más, se han producido en América. Muestra de eso son los estudios que desde fuera se hacen de estos fenómenos. Claro. ¿No? Ahí se llama siempre a la comunidad latinoamericana a tomar más conciencia de lo que es América Latina. ¿Por qué está tan bien posicionado Lula en Brasil y esa ideología será que se traslada digamos, en un plazo un poco mediano, largo plazo a otra parte de la región? Todavía cuesta, Argentina está en una posición diferente en este momento, pero ¿qué pasa en la región en particular con esa ideología? Bueno, esa ideología, como bien lo dijiste vos, en un campo ideológico, de producción ideológica y de luchas ideológicas legítimas, no es producto de una improvisación, es un trabajo muy profundo y que tiene décadas. Comienza en plena dictadura brasilera, en los años 60, cuando se conforman las comunidades eclesiales de base. Sí. Con los teólogos de la liberación, incluso muchos profesionales extranjeros se instalaron en el Brasil de Suiza, de Alemania, se instalaron en Brasil para colaborar con ese proceso. Sí. Durante toda la dictadura se trabajó, durante 20 años se trabajó, y en los años 80 surge el Partido de los Trabajadores, fundado por Lula y todo un conjunto de trabajadores también, apoyados por grandes maestros, como cité a Frei Bettos, a Darcy Ribeiro, un antropólogo de proyección mundial, a Frei Bettos, Leonardo Boff,
Y el movimiento sin tierra surge en el año 84, 4 años después. Entonces, lo que se produce en Brasil, por eso no es casualidad que con el Partido de los Trabajadores, Brasil llega a ser la 5ª economía del mundo. Cuando gana Bolsonaro, Brasil cae. Claro. Ese liberalismo, ese neoliberalismo, como la Argentina está viviendo hoy, Brasil cayó 10 posiciones en el ranking mundial, y no es casualidad que en 2 años del gobierno de los trabajadores de Lula, Brasil asciende nuevamente hacia la 6ª economía mundial y logra, ese es el marxismo que el libertario o el movimiento libertario argentino cuestiona, insulta y no reconoce, pero lo interesante es que ese marxismo está reconocido mundialmente por Biden, por Bush, por Trump y por Putin, por Xi Jinping, etc. A Lula le han hecho una estatua en el Salón de las Estatuas en Nueva York. Claro, con la particularidad, doctor Bauer, que además hay una demostración desde lo que fue su primera gestión. Digo, Brasil tenía la particularidad, y quiero repasar esto también, de cómo están las posiciones en cuanto a la escala social. Había extrema pobreza y extrema riqueza. No sé cómo fue ahora equilibrándose esa situación en esta nueva gestión. Sabemos que Lula ha sacado a muchísimos pobladores de la extrema pobreza, ¿no? Claro, es que una fórmula, y ellos lo saben, y Lula como trabajador, porque fue un operario, de allí, claro. Fue un operario que incluso pierde el dedo meñique de su mano en la industria. Fue un operario industrial, sí, que contribuyó a formar la Central Única de Trabajadores. Ese es otro brazo muy fuerte del proceso brasileño. Sí. Y en el concepto de educación popular en el que él se formó, sabe muy bien que un principio fundamental de la economía es la productividad. Sí. Cuando sus obedientes servidores no sean proteccionistas, no es casualidad. Y que el capital central proteja sus industrias. No van a encontrar grandes mineradoras en los países centrales. Sí. Las grandes mineradoras, como la Barrick Gold, que es la mineradora más grande del mundo, está instalada en los países periféricos. No es casualidad que los capitales centrales reclamen protección de sus propios capitales y reclamen que los capitales periféricos, con sus obedientes, así muestren caras bravas, no son más que obedientes, abran la protección de nuestros capitales y los entreguen. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? La fórmula es un fracaso total, porque ya lo hemos vivido décadas y décadas. Exacto. Bueno, hablamos de Brasil, hablamos de Argentina, el resto de los países, ¿cómo está en este reordenamiento político, social? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, ahí hay que recorrer país por país. Una característica que tiene América Latina es la complejidad. Sí. Cada país, aunque haya articulaciones, similitudes, cada país es una complejidad inmensa. Hay proyectos de resistencia, hay proyectos alternativos a ese neoliberalismo que es funcional al proteccionismo de los capitales centrales. Hay muchos ejemplos al entorno, ¿no? Hay muchos ejemplos interesantes para analizar. Me interesa. Y bueno, y hay también una reestructuración. América Latina está reemergiendo, pero también está en una reestructuración tensa. ¿Cómo está el mundo? Claro. Incluso la situación de muchos países latinoamericanos
que están reemergiendo, que están dando una batalla al neoliberalismo, tienen una posición hasta mejor que la posición que tiene Estados Unidos hoy. 54 millones de pobres, una economía que está a punto de entrar en recesión, por eso también a la vista de todo el mundo vuelve con aranceles, vuelve a reprimir y atacar el mundo de una forma muy, muy violenta, ¿no? Me interesa, estamos hablando con Carlos Francisco Bauer, es doctor, postítulo La enseñanza de la filosofía e historia latinoamericana, dicta materia, ¿no?, en la UNILA, y quiero específicamente que me cuente qué es UNILA, cómo funciona y su presencia también en la región. Bueno, para invitar también a la gente de la región, sí, siempre difundimos, somos en eso un poco periodistas también, sin sacarle el trabajo a nadie. Pero bueno, UNILA es Universidad Federal de Integración Latinoamericana, fue creada por Lula, por el Partido de los Trabajadores, con un sentido de trabajar, de conocer América Latina, de comprometerse con los problemas de América Latina e intentar brindar soluciones. Nosotros recibimos estudiantes de todo el continente, profesores también hay de otros continentes, ya sea profesores, estudiantes, pero mayoritariamente son de América Latina. Y el proyecto era justamente pensar América Latina. Que el Brasil, por ejemplo, y Lula lo había expresado con claridad, se piense a sí mismo dentro de América Latina, porque en ese caso el Brasil tenía una historia un poco similar a la Argentina, esas élites que se creían europeas y el resto eran los sudacas o los subdesarrollados, y la realidad histórica es muy diferente a eso, a ese cuento que se impone o que es muy artificial. Y le hago un encomillado ahí, porque en su momento, bueno, el argentino esperaba mucho la presencia de grandes filósofos, Ortega y Gasset y demás, era un referente para ver qué pensaba, hacia dónde era como nuestro gurú en su momento. ¿Todavía existe esa concepción? Bueno, algunos sectores de la Argentina pensaban de esa forma, más relacionados a las élites, ¿no? Ortega Gasset fue un filósofo, un ideólogo de la comunidad europea. Él vino a la Argentina poco a ver lo que sucedía, a pensar, a opinar, pero nosotros en la Argentina habíamos realizado una revolución cognitiva que había empezado en Córdoba en el año 1918, con grandes filósofos que otro sector de la Argentina conoce, pero una gran mayoría no, es decir, nuestros propios pensadores, como Carlos Astrada, quien había discutido el proyecto de historia y de movimientos sociales como sujetos de la historia con Heidegger, ni más ni menos. Entonces, el proyecto latinoamericanista hace foco en valorar lo nuestro, ¿no? Y referentes europeos de ese tipo lo leemos, pero desde un posicionamiento histórico profundo que tiene nuestro argentino y nuestro latinoamericano, que tiene una tradición de 50.000 años para atrás que el europeo no conoce ni por asomo. Nosotros tenemos que enseñarles esa historia. Ellos creen que la filosofía empezó con Grecia hace 2.000 años atrás, y ni los griegos dijeron que la filosofía había empezado en Grecia. Entonces hay muchas cosas que enseñarles, y hay muchas cosas que dialogar también. Sí, seguro. Diálogo más que reproducir. Imposición también. Exacto. Se establecen otro tipo de relaciones políticas, económicas, abiertas, más amplias. Es realmente penoso para la Argentina no haber entrado a los BRICS y ignorantemente, porque no hay otro término, haber salido de los BRICS cuando la Argentina tenía el ok y el visto bueno desde hacía mucho tiempo
por todas las naciones, incluso Claro. naciones que políticamente tampoco concuerdan, pero en una base económica, ética, sí. Por eso digo, es un gran instrumento de ampliación de las ideologías. Claro. Bueno, qué gusto tenerlo, Bauer. Hoy va a estar, para la gente que lo quiera seguir escuchando, que es realmente muy, muy interesante, en la Academia de la Multidiversidad Popular, ¿no? Presentando también allí una charla. Sí, en la multiversidad, que es una sí. universidad Sí. popular, tenemos una clase sobre historia y filosofía Bien. latinoamericana, donde trabajamos estas cuestiones concretas, ¿no? ¿Eso es hoy? Es hoy a las 6 de la tarde. Perfecto. Y mañana tenemos la presentación de un libro sobre agroecología, medicina holística integral, también. Perfecto. Ahí estaba entonces Carlos Bauer, un poco de política internacional regional que no está de más en momentos en que, por supuesto, acá en Misiones y en la Argentina estamos muy metidos en la política local porque estamos a nada de la elección. Claro. Misiones vota el 8 de junio, todas las provincias van a votar prácticamente antes de octubre. Arrancó Santa Fe el fin de semana pasado, se vienen elecciones en mayo, así que estamos todos prestando la atención acá, pero en el mundo siguen pasando cosas y es importante tener un panorama de lo que pasa en la región. Pausa y a la vuelta hablamos de la justicia.